¿Te has preguntado alguna vez cómo sería conectar con Dios de una manera más profunda, sentir su presencia y dirección en cada paso de tu vida? En Romanos 8:26 leemos: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este versículo nos revela un secreto poderoso: la oración en el Espíritu Santo. Hoy profundizaremos en cómo esta forma de oración puede transformar tu vida, acercándote al propósito divino que Dios tiene para ti. Te mostraremos cómo abrir tu corazón al Espíritu Santo y permitir que Él guíe tus palabras, pensamientos y deseos. Prepárate para descubrir un nivel de intimidad espiritual que te llenará de fuerza y propósito. ¿Estás listo para experimentar la oración como nunca antes? ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente orar en el Espíritu Santo? Tal vez has escuchado esta expresión en la iglesia o en algún mensaje inspirador, pero al intentar practicarla te has sentido confundido o sin saber por dónde empezar. Sin embargo, la palabra de Dios nos asegura que esta forma de oración no solo es posible, sino que es una de las mayores bendiciones disponibles para nosotros. En Romanos 8:26 leemos: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este versículo no solo nos ofrece esperanza, sino que también nos revela un secreto profundo. El Espíritu Santo está dispuesto a guiar nuestras oraciones cuando permitimos que Él tome el control. Cuando pensamos en la oración, a menudo la asociamos con nuestras palabras y pensamientos, con las cosas que queremos expresar o las peticiones que deseamos hacer. Pero orar en el Espíritu Santo trasciende nuestras limitaciones humanas. Es más que una conversación con Dios. Es una conexión directa y profunda que ocurre cuando nos rendimos por completo a su guía. No se trata de orar con elocuencia ni de usar las palabras perfectas, sino de permitir que el Espíritu hable a través de nosotros, incluso cuando no sabemos qué decir. Esta forma de oración es una invitación a entrar en una dimensión más profunda de nuestra relación con Dios, donde nuestra alma se alinea con su voluntad y nuestros deseos se transforman en los suyos. La Biblia está llena de ejemplos que nos muestran cómo el Espíritu Santo actúa en medio de nuestras oraciones. Uno de los relatos más poderosos lo encontramos en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles se reunieron después de la resurrección de Jesús. En Hechos 4:31 se nos dice: después de haber orado, el lugar en que estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Este momento no fue simplemente el resultado de una oración ordinaria. Fue el Espíritu Santo quien intervino, llenándolos de poder y dirección. Ellos no oraron desde su propia fuerza, sino que permitieron que el Espíritu les guiara, y como resultado, sus vidas fueron transformadas y su mensaje impactó al mundo. Pero ¿cómo podemos nosotros experimentar algo similar? Tal vez te preguntas si orar en el Espíritu Santo es algo reservado para unos pocos elegidos, o si realmente está disponible para todos los creyentes. La respuesta está en la misma palabra de Dios. En Juan 14:17 Jesús prometió: y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad. El mundo no puede aceptarlo porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. Esta promesa no fue limitada a los apóstoles, es para todo aquel que cree en Él. El Espíritu Santo no solo está con nosotros, sino que habita
en nuestro interior dispuestos a ayudarnos, guiarnos y fortalecernos. Orar en el Espíritu Santo requiere una disposición de nuestro corazón. No es una técnica que se aprende, sino una entrega que se vive. Es permitir que el Espíritu tome el control de nuestros pensamientos, emociones y palabras, llevándonos a orar conforme a la voluntad de Dios. En Jeremías 29:13, el Señor nos dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta búsqueda sincera es el primer paso para experimentar la oración en el Espíritu. No se trata de perfección, sino de un corazón dispuesto, humilde y abierto a su presencia. Un aspecto importante de orar en el Espíritu Santo es reconocer nuestra dependencia total de Dios. Muchas veces nuestras oraciones están llenas de nuestras propias ideas, deseos y expectativas, pero el Espíritu nos lleva más allá de esto. Él nos guía a orar por lo que realmente necesitamos, incluso cuando no somos conscientes de ello. Piénsalo de esta manera: es como si tuvieras un traductor divino que no solo entiende el idioma del cielo, sino que también sabe exactamente lo que tu alma necesita expresar. Incluso en tus momentos más oscuros, cuando las palabras te hacen insuficientes o inexistentes, el Espíritu intercede por ti. En esos momentos, su presencia trae consuelo, claridad y esperanza. Considera la historia de Ana en 1 Samuel 1. Ana estaba profundamente afligida porque no podía tener hijos y sus oraciones parecían no encontrar respuesta. Sin embargo, en un acto de completa rendición, oró con todo su corazón, llorando amargamente delante de Dios. Su oración no fue elocuente ni estructurada, pero fue guiada por el Espíritu. El sacerdote Elí pensó que estaba borracha porque sus labios se movían, pero no se escuchaban palabras. En realidad, Ana estaba orando en el Espíritu, derramando su alma delante del Señor. Su oración fue escuchada y Dios respondió a su clamor. Esta historia nos enseña que no se trata de cómo oramos, sino de a quién dirigimos nuestras oraciones y de la sinceridad con que lo hacemos. Orar en el Espíritu Santo también nos conecta con el corazón de Dios de una manera única. Cuando permitimos que el Espíritu guíe nuestras oraciones, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4, 6, 7 nos exhorta: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es solo un sentimiento, es una confirmación de que estamos alineados con la voluntad de Dios. Es el resultado de confiar en Él completamente, sabiendo que su Espíritu está trabajando en nosotros y a través de nosotros. En la vida de Jesús vemos el ejemplo perfecto de lo que significa orar en el Espíritu Santo. En el jardín de Getsemaní, cuando enfrentaba la mayor prueba de su vida, Jesús se apartó para orar. En Lucas 22:42 dijo: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Esta oración no fue solo una expresión de sus palabras humanas, fue un acto de rendición total al Espíritu, buscando la voluntad del Padre por encima de todo. Su ejemplo nos enseña que orar en el Espíritu Santo no siempre significa recibir lo que queremos, sino confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Mientras exploramos lo que significa orar en el Espíritu Santo, es importante recordar que esta forma de oración está abierta a todos, sin importar nuestra experiencia o nivel de madurez espiritual. En Efesios 6:18 se nos instruye: oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos.
Este versículo no solo nos anima a orar, sino que también nos muestra que orar en el Espíritu Santo es un hábito que debemos cultivar continuamente. No es algo reservado para momentos especiales, sino una práctica diaria que nos fortalece y nos acerca más a Dios. En última instancia, orar en el Espíritu Santo nos transforma no solo en nuestras vidas personales, sino también en la manera en que impactamos a los demás. Cuando nos rendimos al Espíritu en nuestra oración, nos convertimos en instrumentos de su gracia, capaces de interceder por otros, llevar esperanza y cumplir el propósito de Dios en la tierra. Este nivel de oración no solo cambia nuestra relación con Dios, sino que también cambia el mundo que nos rodea. ¿Estás dispuesto a dar este paso y permitir que el Espíritu Santo transforme tu vida a través de la oración? La invitación está abierta. El poder transformador de la oración, guiada por el Espíritu Santo, es una de las realidades más profundas que encontramos en la vida cristiana. Cuando nos rendimos completamente a la guía del Espíritu, nuestras oraciones no solo se convierten en un acto de comunicación, sino en una experiencia de transformación. Esta oración tiene la capacidad de movernos más allá de nuestras limitaciones humanas, llevándonos a una dimensión donde nuestra voluntad y la de Dios convergen. En 2 Corintios 3:18 el apóstol Pablo nos recuerda: todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este versículo encapsula el poder de lo que sucede cuando permitimos que el Espíritu Santo tome el control de nuestras oraciones. Cuando miramos las Escrituras vemos cómo este poder transformador no se limita a un cambio interno, sino que impacta también el entorno de quienes oran. En el libro de los Hechos encontramos un ejemplo fascinante en la vida de los apóstoles. Después de recibir al Espíritu Santo en Pentecostés, sus oraciones adquirieron una fuerza sobrenatural que trascendió lo ordinario. En Hechos 2:4 se relata que todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este evento no solo marcó el inicio de un ministerio poderoso, sino que también reveló cómo el Espíritu Santo puede transformar la vida de quienes están dispuestos a orar en su guía. Lo que parecía imposible se hizo realidad. Un grupo de hombres comunes comenzó a impactar naciones enteras con el mensaje del Evangelio. Esta transformación ocurre porque orar en el Espíritu Santo alinea nuestros deseos y anhelos con la voluntad de Dios. Muchas veces nuestras oraciones reflejan nuestras preocupaciones y necesidades inmediatas, pero el Espíritu Santo nos lleva más allá de lo temporal y nos introduce en lo eterno. En Romanos 8:27 se nos dice que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Este pasaje no solo enfatiza la intercesión divina, sino también el profundo cambio que ocurre cuando nuestras oraciones están en armonía con el plan de Dios. Es en este alineamiento donde encontramos el verdadero poder transformador de la oración en el Espíritu. Además, el Espíritu Santo no solo transforma nuestras palabras, sino también nuestra fe. En Judas 1:20 se nos exhorta: pero ustedes, queridos hermanos, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios. Este tipo de oración fortalece nuestra fe, edificándola como una base sólida para enfrentar cualquier desafío. Cada vez que oramos en el Espíritu,
Experimentamos una renovación espiritual que nos prepara para caminar con valentía y confianza en las promesas de Dios. Esta renovación no es solo emocional, sino profundamente espiritual y nos equipa para ser testigos eficaces en un mundo que necesita desesperadamente ver la obra de Dios en acción. Cuando el Espíritu Santo guía nuestras oraciones, algo notable sucede. Dejamos de ver las circunstancias desde nuestra perspectiva limitada y comenzamos a verlas desde la perspectiva divina. En Efesios 3:20, el apóstol Pablo describe esta dimensión de poder al decir: aquel que es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Aquí encontramos una verdad fundamental. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, nuestras oraciones ya no están limitadas por lo que podemos imaginar, sino que se abren a las posibilidades infinitas del poder de Dios. Este cambio de perspectiva es uno de los aspectos más transformadores de orar en el Espíritu, pues nos permite confiar en que su voluntad es siempre perfecta y que Él está obrando incluso cuando no lo entendemos. Las Escrituras también nos muestran que el Espíritu Santo nos capacita para orar en momentos de incertidumbre y debilidad. A menudo nos enfrentamos a situaciones donde no sabemos qué pedir o cómo pedirlo, pero el Espíritu intercede por nosotros de manera que nuestras palabras jamás podrían expresar. Esto no es solo un acto de ayuda divina, sino una manifestación del amor y la cercanía de Dios. En tiempos de tribulación, esta intercesión nos da la fortaleza para seguir adelante y la certeza de que nuestras oraciones están llegando al trono de gracia. Un claro ejemplo de esta realidad se encuentra en el Antiguo Testamento, cuando el profeta Elías oró por lluvia después de una sequía prolongada. Aunque su oración parecía repetitiva e insistente desde una perspectiva humana, estaba completamente alineada con la voluntad de Dios. En 1 Reyes 18:44, después de haber orado 7 veces, el criado de Elías finalmente vio una nube pequeña como la palma de una mano. Lo que siguió fue una lluvia torrencial que trajo restauración a la tierra. Este episodio demuestra cómo la oración, guiada por el Espíritu, puede superar las barreras de lo visible y abrir puertas a lo sobrenatural. Otro aspecto crucial del poder transformador de la oración en el Espíritu Santo es cómo ésta nos prepara para cumplir nuestro propósito divino. En la Biblia, muchos hombres y mujeres fueron transformados a través de la oración antes de ser enviados a cumplir grandes misiones. Antes de comenzar su ministerio, Jesús mismo pasó 40 días en el desierto en comunión con el Padre, fortalecido por el Espíritu Santo. En Lucas 4:1 se dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Este tiempo de oración y preparación no solo lo fortaleció para enfrentar las tentaciones del enemigo, sino que también lo equipó para llevar a cabo su misión en la tierra con poder y autoridad. La oración en el Espíritu no solo nos transforma a nivel personal, sino que también impacta a quienes nos rodean. Cuando intercedemos por otros bajo la guía del Espíritu, nuestras oraciones tienen un alcance que va más allá de lo que podemos comprender. En Colosenses 4:12, Pablo menciona a Epafras, describiéndolo como alguien que siempre está luchando en oración por ustedes, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Este ejemplo resalta cómo la oración en el Espíritu no solo edifica nuestra vida espiritual, sino que también tiene el poder de fortalecer la fe y el propósito de otros creyentes. A través de la oración,
en el Espíritu Santo, también aprendemos a depender completamente de Dios en lugar de nuestra propia fuerza. En Zacarías 4:6 se nos recuerda: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este principio se aplica directamente a nuestra vida de oración. No importa cuánto esfuerzo pongamos en nuestras palabras o cuánto conocimiento tengamos, es el Espíritu quien da poder a nuestras oraciones y las lleva a su cumplimiento en los cielos. Este entendimiento nos libera de la carga de intentar controlar los resultados y nos lleva a confiar plenamente en que Dios tiene el control. Al orar en el Espíritu Santo también experimentamos una unidad única con el cuerpo de Cristo. Esta oración nos conecta con otros creyentes en un nivel espiritual profundo, ya que todos estamos siendo guiados por el mismo Espíritu. En 1 Corintios 12:13 se nos dice: por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Esta unidad es esencial para cumplir el propósito de Dios en la tierra, ya que nuestras oraciones se convierten en una herramienta poderosa para edificar la iglesia y avanzar en su reino. Finalmente, orar en el Espíritu Santo nos transforma porque nos lleva a rendirnos completamente a la voluntad de Dios. Esta rendición no es una señal de debilidad, sino de fe y confianza. Cuando permitimos que el Espíritu nos guíe, nuestras oraciones se convierten en un acto de adoración, donde reconocemos la soberanía de Dios y nuestra dependencia de Él. Este tipo de oración no solo cambia nuestras circunstancias, sino también nuestro corazón, moldeándolo conforme al carácter de Cristo. Orar en el Espíritu Santo no es solo una práctica, es una experiencia transformadora que nos acerca a Dios, nos edifica y nos equipa para vivir una vida de propósito y poder. Al rendirnos completamente a su guía, descubrimos que nuestras oraciones tienen un impacto que trasciende lo terrenal y toca lo eterno. Es una invitación a entrar en una relación más profunda con nuestro Creador, donde su Espíritu no solo nos transforma, sino que también nos usa como instrumentos para su gloria. Discernir la guía del Espíritu Santo en la oración es uno de los mayores privilegios y desafíos en la vida cristiana. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo no solo nos ayuda a orar, sino que también es quien nos guía hacia la voluntad perfecta de Dios. En Juan 16:13 Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Este versículo revela la naturaleza activa y personal del Espíritu Santo en nuestra vida de oración, mostrándonos que no estamos solos en esta búsqueda de comunión con el Padre. La guía del Espíritu Santo no siempre se percibe de manera inmediata o evidente, pero su dirección está presente en cada paso. La oración en el Espíritu Santo no es un ejercicio mecánico, es una interacción viva en la que nuestras palabras y pensamientos se alinean con los de Dios. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este proceso de renovación es clave para discernir la guía del Espíritu en la oración, ya que nos lleva a enfocar nuestra mente y nuestro corazón en las cosas de Dios. Una de las formas en que el Espíritu Santo nos guía en la oración es al darnos convicción sobre lo que debemos pedir. Muchas veces nuestras oraciones están llenas de nuestras propias preocupaciones y deseos, pero el Espíritu nos ayuda a ir más allá, mostrando lo que realmente necesitamos según el propósito de Dios. En 1 Corintios 2, 10, 11,
Pablo explica que el Espíritu lo escudriña todo, aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién conoce los pensamientos de una persona sino su propio espíritu que está en ella? Del mismo modo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Este conocimiento divino no solo nos guía en lo que pedimos, sino también en cómo lo pedimos, llevándonos a una comunión más profunda y significativa. La palabra de Dios es un componente esencial para discernir la guía del Espíritu Santo en la oración. En Salmo 119, 105 se nos dice: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi camino. Este versículo enfatiza que las Escrituras no solo nos iluminan, sino que también nos sirven como un filtro para discernir si lo que sentimos en nuestro espíritu está alineado con la voluntad de Dios. Cuando oramos en el Espíritu, nuestras peticiones y pensamientos deben estar en armonía con las enseñanzas de la palabra, pues Dios nunca se contradice. Esto significa que al estudiar las Escrituras, estamos abriendo nuestros corazones para que el Espíritu Santo use su verdad como guía en nuestra vida de oración. El Espíritu también se manifiesta en nuestra oración a través de una paz sobrenatural que confirma su dirección. En Filipenses 4:7, Pablo habla de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no es simplemente la ausencia de inquietud, sino una certeza interna que nos asegura que estamos orando conforme a la voluntad de Dios. Incluso en medio de la incertidumbre, esta paz actúa como una brújula espiritual que nos guía hacia el propósito divino, reafirmando que nuestras oraciones están en sintonía con su plan. La sensibilidad al Espíritu Santo es fundamental para discernir su guía en la oración. Esto implica desarrollar una relación continua con Él, donde aprendemos a reconocer su voz y a responder a su dirección. En Isaías 30:21 encontramos esta promesa: cuando te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos oirán una voz detrás de ti que te dirá: este es el camino, síguelo. Esta voz no siempre es audible, pero se manifiesta como una convicción interna, una impresión o un pensamiento persistente que nos lleva hacia la voluntad de Dios. La práctica constante de buscar su presencia nos ayuda a sintonizarnos con su guía, haciendo que nuestras oraciones sean más efectivas y significativas. La Biblia nos muestra que la oración guiada por el Espíritu Santo no siempre lleva a resultados inmediatos, pero siempre produce fruto eterno. En Daniel 10 vemos cómo el profeta oró y ayunó durante 21 días antes de recibir una respuesta. Aunque no vio resultados al principio, continuó en oración, confiando en que Dios estaba trabajando. Finalmente, el ángel que le llevó la respuesta dijo: desde el primer día en que te propusiste a entender y humillarte delante de tu Dios, tus palabras fueron escuchadas. Daniel 10:12. Este relato nos recuerda que aunque no siempre veamos la obra del Espíritu Santo de inmediato, su guía está activa desde el momento en que oramos. La obediencia a la guía del Espíritu Santo en la oración es otro aspecto crucial. Muchas veces Dios nos muestra su voluntad a través de la oración, pero depende de nosotros actuar en fe y obediencia. En Santiago 1:22 se nos exhorta: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Cuando discernimos la dirección del Espíritu, debemos responder con acción, confiando en que Él nos capacitará para cumplir su propósito. Esta obediencia no solo fortalece nuestra fe, sino que también abre la puerta para que el Espíritu Santo
continúe guiándonos de manera más clara y directa. La guía del Espíritu en la oración también se manifiesta a través de una convicción interna que nos lleva a orar por otros. En Efesios 6:18, Pablo nos instruye a orar en el Espíritu en todo tiempo, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Cuando oramos en el Espíritu no solo estamos buscando nuestras propias respuestas, sino también intercediendo por las necesidades de los demás. Este tipo de oración nos conecta con el corazón de Dios y nos permite ser instrumentos de su obra en la vida de otras personas. Discernir la guía del Espíritu en la oración también requiere paciencia y confianza. En Habacuc 2:3 se nos dice: aunque parezca tardar, espérala, porque sin falta vendrá. Muchas veces el Espíritu Santo nos da una dirección que parece no tener sentido en el momento, pero que con el tiempo revela su propósito. Esta espera activa nos enseña a depender completamente de Dios, confiando en que sus tiempos y caminos son perfectos. La paciencia en la oración no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos prepara para recibir con gratitud lo que Dios ha planeado para nosotros. La oración en el Espíritu Santo nos lleva a una relación más profunda con Dios, donde no solo buscamos sus bendiciones, sino también su presencia. Este tipo de comunión transforma nuestra vida, moldeando nuestro carácter y fortaleciendo nuestra fe. Al discernir su guía en la oración, descubrimos que no estamos solos en nuestra jornada espiritual, sino que el mismo Espíritu de Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros para cumplir su voluntad. Los frutos de orar en el Espíritu Santo no solo transforman nuestro interior, sino que impactan todas las áreas de nuestra vida. La Biblia nos enseña que cuando dejamos que el Espíritu guíe nuestras oraciones, cosechamos resultados que van más allá de lo que podemos imaginar. En Gálatas 5:22-23 se nos dice: el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Estos frutos no son el producto de nuestro esfuerzo, sino la evidencia de que el Espíritu está obrando en nosotros y a través de nosotros, incluso en nuestras oraciones. Cuando oramos en el Espíritu Santo, uno de los frutos más evidentes es la paz, que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7 nos asegura: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino que proviene de la certeza de que nuestras oraciones están alineadas con la voluntad de Dios. En medio de los momentos más turbulentos, esta paz actúa como un ancla, manteniéndonos firmes y confiados en su soberanía. Al orar en el Espíritu no solo encontramos tranquilidad, sino también una profunda seguridad de que Dios tiene el control. Otro fruto esencial es la fe fortalecida. Orar en el Espíritu nos lleva a depender completamente de Dios, dejando de lado nuestras propias limitaciones. En Romanos 10:17 se nos dice: la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Al permitir que el Espíritu guíe nuestras oraciones, nuestra fe se edifica y crece, porque el Espíritu mismo nos recuerda las promesas de Dios. Esta fe nos capacita para enfrentar desafíos, creer en lo imposible y mantenernos firmes en las pruebas. No es una fe abstracta, sino una certeza tangible de que Dios está obrando en nuestras vidas.
Vidas. La guía del Espíritu Santo también produce en nosotros un amor más profundo hacia Dios y hacia los demás. En Romanos 5:5 se nos dice: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Este amor no es un sentimiento pasajero, sino una fuerza transformadora que cambia la forma en que vemos a quienes nos rodean. Al orar en el Espíritu experimentamos cómo este amor nos capacita para perdonar, servir y bendecir a otros de maneras que antes parecían imposibles. No solo cambia nuestra relación con Dios, sino también nuestras relaciones humanas, convirtiéndonos en canales de su gracia. La paciencia también es un fruto que se manifiesta en aquellos que oran en el Espíritu. A menudo nuestras oraciones están cargadas de urgencia, deseando respuestas inmediatas. Sin embargo, el Espíritu nos enseña a esperar en los tiempos de Dios, confiando en que su plan es perfecto. En Salmos 27:14 se nos anima: espera en el Señor, sé fuerte y valiente, espera en el Señor. Esta paciencia no es resignación, sino una actitud de fe activa que nos permite seguir orando con perseverancia, sabiendo que Dios está obrando incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La alegría que proviene de orar en el Espíritu es otra señal clara de su obra en nuestras vidas. Esta alegría no depende de las circunstancias, sino de la comunión constante con Dios. En Nehemías 8:10 se nos dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Al orar guiados por el Espíritu, experimentamos un gozo profundo que nos da fuerzas para seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Este gozo es una evidencia de que nuestras oraciones no son solo un acto ritual, sino una conexión viva y real con el Creador. El Espíritu Santo también produce dominio propio en nuestras vidas. Cuando oramos en el Espíritu, aprendemos a someter nuestros deseos y emociones a la voluntad de Dios. En 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda: porque Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Este fruto nos permite actuar con sabiduría y autocontrol, confiando en que el Espíritu nos guía en cada decisión y palabra que expresamos en oración. La bondad y la amabilidad son otros frutos que se manifiestan cuando oramos en el Espíritu. Estas cualidades no solo se reflejan en nuestras acciones, sino también en la manera en que intercedemos por otros. En Efesios 4:32 se nos exhorta: sean bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándose mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. La oración guiada por el Espíritu nos mueve a orar con un corazón lleno de compasión y misericordia, reflejando el carácter de Dios en nuestras intercesiones. El fruto de la fidelidad también se fortalece cuando oramos en el Espíritu. Este fruto no se trata solo de nuestra relación con Dios, sino de la constancia en nuestra vida de oración. En Lucas 18:1, Jesús les contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Orar en el Espíritu nos capacita para perseverar, incluso cuando las respuestas parecen tardar, confiando en que Dios es fiel para cumplir sus promesas. Estos frutos no son resultados aislados, sino parte de un proceso continuo de transformación que ocurre cuando permitimos que el Espíritu guíe nuestras oraciones. En Juan 15:5 Jesús dijo: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. Este pasaje nos recuerda que los frutos del Espíritu no son algo que podamos producir por nuestra cuenta. Son
el resultado de estar conectados con Dios a través de una relación íntima y constante. Además, estos frutos no solo nos benefician a nosotros, sino que también impactan a quienes nos rodean. Cuando oramos en el Espíritu, nuestras vidas se convierten en un testimonio vivo de la obra de Dios. En Mateo 5:16, Jesús nos dice: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Esta luz no proviene de nosotros, sino de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, que se manifiesta en nuestras acciones, palabras y oraciones. Al orar en el Espíritu, también experimentamos una mayor sensibilidad a su dirección. Esto nos lleva a orar con mayor precisión y propósito, alineándonos con la voluntad de Dios en cada situación. En Santiago 5:16 se nos dice: la oración del justo es poderosa y eficaz. Esta eficacia no proviene de nuestras palabras, sino de la guía del Espíritu, quien nos enseña a orar conforme a la voluntad de Dios. Como resultado, nuestras oraciones tienen un impacto tangible en el mundo espiritual y en las vidas de aquellos por quienes intercedemos. Los frutos de orar en el Espíritu Santo no solo nos transforman, sino que también nos capacitan para ser instrumentos en las manos de Dios. Esta transformación no es el resultado de un esfuerzo humano, sino de la obra divina que ocurre cuando nos rendimos completamente a su guía. Al permitir que el Espíritu obre en nuestras oraciones, experimentamos una vida llena de propósito, poder y plenitud, reflejando el carácter de Dios en todo lo que hacemos. Este es el llamado y la promesa de aquellos que oran en el Espíritu. Vivir una vida que glorifique a Dios y traiga su reino a la tierra. Orar en el Espíritu Santo no significa estar exento de desafíos. De hecho, una de las mayores pruebas que enfrentamos en esta práctica es la lucha contra los obstáculos que surgen en el camino. La palabra de Dios nos advierte que no estamos solos en este conflicto. En Gálatas 5:17 el apóstol Pablo explica: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta batalla espiritual no es una señal de derrota, sino una confirmación de que nuestra vida está alineada con el propósito eterno de Dios. Superar estos obstáculos es parte del proceso de crecimiento en nuestra relación con Él. Uno de los mayores desafíos que enfrentamos al orar en el Espíritu Santo es la distracción. Vivimos en un mundo saturado de ruido y a menudo nuestra mente se dispersa en múltiples direcciones mientras intentamos conectarnos con Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo tiene la capacidad de llevarnos de vuelta a ese lugar de quietud donde podemos escuchar su voz. En Salmos 46:10, Dios nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este llamado a la quietud no es simplemente un mandato, sino una invitación a entrar en su presencia, dejando atrás las preocupaciones y el caos que intentan robarnos la atención. Otro obstáculo común es el miedo. Muchas veces tememos no estar orando de la manera correcta o no ser dignos de acercarnos a Dios. Estos pensamientos no provienen de Él, sino del enemigo, quien busca separarnos de la comunión con nuestro Creador. En 2 Timoteo 1:7, Pablo nos recuerda: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta verdad nos libera de cualquier temor, asegurándonos que el Espíritu Santo está con nosotros para guiarnos, fortalecer nuestra fe y dirigir nuestras oraciones. La duda también se levanta como una barrera que intenta bloquear nuestra conexión espiritual. A veces nos preguntamos si nuestras oraciones realmente están siendo escuchadas o si el Espíritu Santo está obrando en nosotros. Pero en Santiago 1:6 se nos instruye:
Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. La duda nos distrae del propósito de la oración, mientras que la fe nos mantiene firmes en la promesa de que Dios está presente y escucha cada palabra que sale de nuestros labios. El orgullo puede ser otro impedimento, especialmente cuando intentamos depender de nuestra propia fuerza en lugar de rendirnos al Espíritu Santo. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos recuerda que debemos renunciar a cualquier intento de controlar nuestras oraciones con nuestra lógica o entendimiento limitado, permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe en su perfecta sabiduría. Incluso cuando reconocemos estos obstáculos, es esencial recordar que el Espíritu Santo no solo nos ayuda a superarlos, sino que también utiliza estas dificultades para fortalecernos. En Romanos 5, 3, 5, Pablo escribe: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Este proceso de transformación nos lleva a una mayor dependencia de Dios, purificando nuestras oraciones y alineándolas con su propósito. La batalla contra estos obstáculos no es una lucha que enfrentamos solos. En Efesios 6, 18, Pablo nos instruye a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este llamado a la perseverancia no solo nos fortalece personalmente, sino que también nos conecta con el cuerpo de Cristo, uniéndonos en oración para vencer juntos las barreras que el enemigo intenta imponer. La oración en comunidad, guiada por el Espíritu Santo, tiene un poder multiplicador que trasciende nuestras limitaciones individuales. A medida que avanzamos en nuestra práctica de orar en el Espíritu, aprendemos a identificar y resistir las mentiras que intentan separarnos de la comunión con Dios. Una de estas mentiras es la idea de que nuestras oraciones deben ser perfectas para ser aceptadas. Pero en Hebreos 4:16 se nos anima: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No se trata de orar con perfección, sino de acercarnos con sinceridad, confiando en que el Espíritu Santo intercede por nosotros incluso cuando nuestras palabras son insuficientes. Otro aspecto esencial para superar los obstáculos en la oración es permanecer en una actitud de gratitud. En Filipenses 4, 6, 7, Pablo nos dice: por nada estén afanosos, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La gratitud transforma nuestra perspectiva, recordándonos que Dios ya está obrando en nuestras vidas y que su Espíritu está activo en nuestras oraciones. Finalmente, debemos recordar que cada obstáculo es una oportunidad para crecer en nuestra dependencia del Espíritu Santo. En Zacarías 4:6 se nos dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Este versículo encapsula la verdad de que no podemos superar estas barreras con nuestras propias fuerzas, pero con el poder del Espíritu Santo somos más que vencedores. Cada vez que enfrentamos una dificultad en la oración y la entregamos a Dios, experimentamos su poder
transformador de una manera nueva y profunda. Orar en el Espíritu Santo es un llamado a la perseverancia, la humildad y la fe. Aunque enfrentemos distracciones, miedos, dudas o cualquier otra barrera, el Espíritu está con nosotros, guiándonos y fortaleciendo nuestra relación con Dios. No se trata de evitar los desafíos, sino de abrazarlos como parte del proceso de crecimiento que nos lleva a una comunión más profunda con nuestro Creador. Al rendirnos al Espíritu y confiar en su dirección, descubrimos que cada oración, incluso en medio de los obstáculos, nos acerca más a la presencia de Dios y a su propósito eterno. La oración en el Espíritu Santo no está destinada a ser un momento aislado, sino un estilo de vida que impregna cada aspecto de nuestra existencia. En Efesios 6:18 se nos instruye a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Este mandato no es un simple consejo, sino una invitación a vivir en una comunión continua con Dios, permitiendo que su Espíritu guíe cada pensamiento, palabra y acción. Orar en el Espíritu Santo como un hábito diario transforma no solo nuestra relación con Dios, sino también nuestra perspectiva sobre la vida misma. Cuando la oración se convierte en un estilo de vida, dejamos de verla como un acto que ocurre en momentos específicos y comenzamos a experimentarla como una constante conexión espiritual. Esta práctica nos recuerda que Dios está siempre presente, listo para escuchar y guiar. En Deuteronomio 31:8 se nos asegura: el Señor mismo irá delante de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No tengas miedo ni te desanimes. La oración en el Espíritu nos sumerge en esta verdad, cultivando una confianza que nos sostiene en cada situación. A medida que integramos esta práctica en nuestra vida cotidiana, descubrimos que orar en el Espíritu Santo nos capacita para caminar con un propósito claro. La Biblia nos muestra cómo esta forma de oración nos alinea con el diseño de Dios. En Proverbios 3, 5, 6 se nos exhorta a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, sino reconocerlo en todos nuestros caminos. Esta dependencia continua no solo nos lleva a tomar decisiones sabias, sino que también fortalece nuestra fe y nuestra disposición para obedecer su dirección. El impacto de la oración en el Espíritu como estilo de vida no se limita a nuestro interior, también se manifiesta en la forma en que interactuamos con los demás. En Filipenses 2, 3, 4, Pablo nos insta a no hacer nada por egoísmo o vanidad, sino a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos y a mirar por sus intereses. Orar en el Espíritu nos sensibiliza hacia las necesidades de los demás, llevándonos a interceder por ellos con sinceridad y compasión. Esta práctica no solo edifica nuestra comunidad de fe, sino que también nos ayuda a reflejar el carácter de Cristo en nuestras relaciones. La oración en el Espíritu Santo también nos prepara para enfrentar las pruebas y desafíos de la vida. En Santiago 1, 2, 4 se nos anima a considerar como un gozo el enfrentar diversas pruebas, porque producen paciencia. Y esta paciencia nos lleva a ser maduros y completos. Esta perspectiva no surge de nuestra fuerza humana, sino del poder del Espíritu Santo que obra en nosotros mientras oramos. Cada desafío se convierte en una oportunidad para crecer, y cada victoria refuerza nuestra fe en la fidelidad de Dios. Cuando adoptamos la oración en el Espíritu como un hábito constante, comenzamos a experimentar una renovación continua en nuestra mente y espíritu. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a los patrones de este mundo, sino a ser transformados mediante la renovación de nuestra mente para comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Esta transformación es el resultado directo de vivir en una comunión
constante con el Espíritu, permitiéndole que renueve nuestros pensamientos y nos dirija hacia el camino de la santidad. La constancia en esta práctica también nos lleva a una mayor sensibilidad espiritual. Al cultivar una relación cercana con el Espíritu Santo, aprendemos a discernir su voz y su dirección en las decisiones diarias. En Isaías 30:21 se nos promete: tus oídos oirán una voz detrás de ti que dirá, este es el camino, síguelo. Esta certeza nos da confianza para avanzar incluso en medio de la incertidumbre, sabiendo que estamos siendo guiados por aquel que conoce el final desde el principio. Además, vivir en oración constante en el Espíritu nos protege contra las distracciones y las tentaciones que intentan alejarnos de Dios. En Gálatas 5:16 se nos dice: vivan según el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Este versículo no solo nos invita a depender del Espíritu Santo, sino que también nos asegura que su poder es suficiente para ayudarnos a vencer cualquier lucha interna. La oración continua nos fortalece y nos mantiene enfocados en nuestro propósito divino. A medida que practicamos esta forma de oración como un estilo de vida, también comenzamos a notar un cambio en nuestras prioridades. Nuestras metas y deseos se alinean más con el corazón de Dios y nuestras acciones reflejan su carácter. En Mateo 6:33, Jesús nos exhorta a buscar primero el reino de Dios y su justicia, asegurándonos que todo lo demás nos será añadido. Orar en el Espíritu Santo nos ayuda a vivir de acuerdo con esta verdad, confiando en que Dios proveerá todo lo necesario mientras permanecemos en su voluntad. Este compromiso continuo con la oración también nos lleva a una mayor capacidad de adoración. En Juan 4:24 Jesús dijo: Dios es espíritu y sus adoradores deben adorarlo en espíritu y en verdad. La oración en el espíritu nos conecta profundamente con esta dimensión de adoración, permitiéndonos experimentar su presencia de una manera más plena y transformadora. Cada momento de oración se convierte en un acto de entrega y reverencia, un reflejo de nuestro amor y gratitud hacia Él. Al integrar la oración en el Espíritu como un estilo de vida, también desarrollamos una actitud de dependencia total de Dios. En 1 Tesalonicenses 5, 16, 18 se nos instruye: estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Esta dependencia no solo nos libera de la carga de tratar de controlar todo por nuestra cuenta, sino que también nos permite descansar en la seguridad de que Dios está obrando a nuestro favor en todas las cosas. Finalmente, vivir en oración constante en el Espíritu nos lleva a una mayor comprensión de nuestra identidad como hijos de Dios. En Romanos 8, 15, 16 se nos dice: ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esta seguridad nos llena de confianza y nos capacita para vivir con propósito, sabiendo que somos amados y guiados por nuestro Padre Celestial. Orar en el Espíritu Santo no es solo un acto, sino una manera de vivir que transforma cada aspecto de nuestra vida. A medida que permitimos que el Espíritu nos guíe continuamente, experimentamos una comunión más profunda con Dios, una renovación constante en nuestra mente y espíritu, y una capacidad mayor para cumplir su propósito en el mundo. Este estilo de vida no solo nos beneficia a nosotros, sino que también impacta a quienes nos rodean,
reflejando la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Orar en el Espíritu Santo no es solo una práctica, sino una invitación a entrar en un nivel de comunión con Dios que trasciende nuestra comprensión humana. Hemos explorado qué significa orar en el Espíritu, cómo discernir su guía y superar los obstáculos que enfrentamos en esta jornada. Pero al cerrar este viaje, es esencial considerar una dimensión aún más profunda: el impacto eterno de la oración en el Espíritu Santo, no solo en nuestras vidas, sino en el propósito que Dios tiene para el mundo a través de nosotros. Desde el principio, la Biblia nos muestra que Dios desea una relación íntima y continua con su creación. En el jardín del Edén, antes de la caída, Adán y Eva caminaban en perfecta comunión con Él. Esta conexión fue interrumpida por el pecado, pero el Espíritu Santo vino para restaurarla y llevarla a un nivel aún más profundo. Orar en el Espíritu no solo nos reconecta con Dios, nos transforma en agentes activos de su plan redentor. En Romanos 8, la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Este llamado nos recuerda que nuestras oraciones, guiadas por el Espíritu, tienen un impacto que va más allá de nosotros mismos, tocando los corazones y las vidas que Dios desea alcanzar. Cuando permitimos que el Espíritu Santo guíe nuestras oraciones, estamos participando en un diálogo que tiene un eco eterno. Cada palabra pronunciada en el Espíritu no solo refleja nuestros deseos personales, sino que se alinea con los propósitos celestiales. En Isaías 55:11 Dios declara: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Esto significa que nuestras oraciones en el Espíritu son instrumentos de su voluntad, avanzando su reino y trayendo su gloria a la tierra. A medida que avanzamos en esta práctica, comenzamos a comprender que orar en el Espíritu no es un acto aislado, sino una herramienta poderosa para establecer la justicia divina. En el libro de Apocalipsis se nos da una visión de las oraciones de los santos como incienso que sube delante del trono de Dios. En Apocalipsis 5:8 se dice: y cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Este cuadro celestial nos muestra que nuestras oraciones en el Espíritu tienen un papel crucial en el cumplimiento de los planes de Dios para la humanidad. Sin embargo, es importante recordar que orar en el Espíritu no se trata solo de palabras o de momentos específicos. Es una expresión de nuestra identidad como hijos de Dios. En Gálatas 4:6 se nos dice: y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado a sus corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. Este clamor no es solo una declaración de fe, sino un recordatorio constante de nuestra posición en Cristo y de nuestra capacidad para acercarnos al Padre con plena confianza. Cada vez que oramos en el Espíritu, reafirmamos nuestra identidad como parte de la familia de Dios, fortaleciendo nuestra relación con Él y con nuestros hermanos en la fe. El impacto de la oración en el Espíritu Santo también se extiende al ámbito espiritual, donde nuestras palabras se convierten en armas de guerra contra las fuerzas del mal. En Efesios 6:12-18, Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad. Al orar en el Espíritu no solo defendemos nuestra fe, sino que también avanzamos en la batalla espiritual, proclamando la
victoria que Cristo ya ha asegurado. Esto nos da una perspectiva más amplia de la oración, viendo cada momento de intercesión como una oportunidad para traer la luz de Dios a las tinieblas. Esta conexión con el Espíritu Santo también nos transforma en intercesores, no solo por nuestras propias necesidades, sino por las de los demás. Jesús, nuestro gran ejemplo, constantemente intercede por nosotros ante el Padre. En Hebreos 7:25 se nos dice: por eso puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive siempre para interceder por ellos. Al orar en el Espíritu, participamos en esta obra de intercesión, llevando las cargas de otros delante de Dios y viendo cómo Él obra milagros en sus vidas. Esta dimensión de la oración no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos une como cuerpo de Cristo, recordándonos que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. A través de la oración en el Espíritu, también llegamos a comprender el corazón de Dios de una manera más profunda. Nos lleva a una posición de humildad, donde reconocemos nuestra completa dependencia de Él y nuestra incapacidad para lograr algo por nuestras propias fuerzas. En 2 Corintios 12:9 Pablo escribe: pero Él me dijo, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, me gloriaré aún más en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Esta humildad nos permite experimentar su gracia y su poder de una manera que transforma cada aspecto de nuestra vida. Al orar en el Espíritu Santo, también somos llevados a una mayor comprensión del tiempo y la eternidad. En Eclesiastés 3:11 se dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Aunque éste no alcanza a comprender la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin, nuestras oraciones, aunque ofrecidas en el presente, tienen repercusiones eternas. Esta perspectiva nos inspira a perseverar, sabiendo que estamos sembrando semillas de fe cuyos frutos quizás no veamos de inmediato, pero que tendrán un impacto duradero en el reino de Dios. Finalmente, orar en el Espíritu nos prepara para nuestro destino eterno. Cada palabra pronunciada en su guía nos acerca más a su presencia, moldeándonos para reflejar su gloria y para participar en la adoración eterna que experimentaremos en el cielo. En Apocalipsis 7, 9, 10 se describe una multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que están delante del trono de Dios clamando: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Esta visión nos recuerda que nuestras oraciones no solo son un acto de fe en el presente, sino una preparación para la eternidad que pasaremos en la presencia de nuestro Salvador. Al concluir este viaje sobre la oración en el Espíritu Santo, queda claro que esta práctica no solo cambia nuestras vidas, sino que nos conecta con el propósito eterno de Dios. Nos transforma, nos equipa y nos envía como embajadores de su reino, llevando su luz a un mundo necesitado. Cada oración guiada por el Espíritu es una declaración de fe, una herramienta de transformación y un eco de la gloria que un día experimentaremos plenamente. Es una invitación a vivir no solo para nosotros mismos, sino para cumplir el plan eterno de aquel que nos creó, nos redimió y nos guía cada día con su amor perfecto.